Muy bien, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartirles el material. Espérenme un ratito para abrir el material y empezamos nuestra clase. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué bueno verlos aquí. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estamos. Listo. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a ver un tema bien bonito. Ya es un tema que nos va a permitir, pues, ¿no? Tener conocimientos para poder hacer el abordaje, sobre todo el acompañamiento, ¿ok? El abordaje psicopedagógico. Ustedes ya están psicoeducativo, ¿ya están trabajando en las escuelas? ¿Ya están dentro de aula? ¿Sí? Ah, aquí está, ya. Estaba muy oscura la pantalla. ¿Ustedes ya están trabajando en aula? Sí, están de vacaciones, yo sé, pero me refiero si es que ya están trabajando en colegios, trabajan en escuelas, son docentes, son psicólogos. Quiero conocerlos un poquito para saber a quién me estoy refiriendo. Ah, ya está. Ujú. Yo no todavía dice, no, recién me titulé. Perfecto. Muy bien, ¿no? Está bien, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy, de hecho, digamos así, va a ayudarnos a que nosotros podamos ir diferenciando, ¿no? ¿Qué conductas son las que se esperan? ¿Qué conductas son, digamos así, conductas como que, conductas con riesgo? Bien, entonces, hoy vamos a trabajar lo que son conductas de riesgo en el contexto educativo. Eh, ¿Se escucha entrecortado? A ver, ¿sí? ¿O se escucha bien? Bueno, ya, yo estoy bien conectada, no hay inconvenientes, así que esperemos que en un ratito se pueda solucionar, ¿ya? Yo escucho bien. Sí, por momentitos puede ser. Bueno, ya está. Entonces, vamos a trabajar el tema de conductas de riesgo en contextos educativos, ¿no? Entonces, les comentaba que desde el enfoque psicoeducativo vamos a hacer esta diferenciación, ¿ok? No es un enfoque terapéutico, no es un enfoque de intervención o abordaje, ¿ok? Sobre todo de terapia. Este contexto psicoeducativo no es terapéutico. Hago esta diferencia para que ustedes también vayan normalizándose con esta terminología, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de conductas de riesgo dentro de la escuela, ¿no? Se entiende como estos comportamientos que van a aumentar la probabilidad de que aparezca o de que se dé daño físico, ¿no? De repente daño emocional, un daño social o daño académico. Eso no implica necesariamente ya la presencia de un trastorno psicológico, es decir, que puede haber esta dificultad de la persona, pero eso no implica que la persona tenga algún trastorno, ¿ya?
Entonces, en el ámbito escolar, esas conductas van a expresarse a través de cambios que son bien significativos en la conducta, ¿ok? Pueden verse como dificultades de convivencia, pueden obviar, pueden verse, pueden notarse, expresarse también como el bajo rendimiento académico. ¿De qué otra forma las vamos a poder ver? También con el aislamiento social, ¿ok? O este comportamiento que es recurrente, comportamiento disruptivo que es recurrente, ¿no? Que persiste. Entonces, hay que entender si estas conductas realmente, ¿ya? Si estas conductas realmente son propias del desarrollo. ¿Por qué hay que entender esto? Porque algunas son esperadas. Por ejemplo, que el adolescente, ¿no? Quiere espacio. Es, como que son conductas esperadas, son conductas que son características, por ejemplo, de la etapa, ¿no? De repente, el explorar la búsqueda de la identidad, de repente por allí estos cambios o estas emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, eso es parte del desarrollo, ¿ok? Pero, por ejemplo, si nosotros ya vamos evidenciando que no es solamente estos cambios de humor estas emociones que se sienten muy extremas, ¿ok? No es eso, sino que ya viene, por ejemplo, con una conducta de riesgo, ¿no? Son eh, formas de comportarse de repente desafiante, que es mucho más frecuente, evade la autoridad, busca formas de poder desafiarlo, ¿no? O contradecir lo que dice la autoridad. Cuando hablo de la autoridad me refiero a personas que custodian su integridad, ¿ya? Entonces, estas conductas ya las podemos identificar como conductas de riesgo, ¿ok? Como conductas de riesgo. Entonces, eso sí nos pide que nosotros pues tengamos esta preventiva, ¿ya? Y formativa, sobre todo de aquellos que estamos dentro de la escuela, ¿ya? De quienes estamos dentro de la escuela. Muy bien, entonces, esta clase introductoria es, como les explicaba, para poder hacer esta diferencia, para entender estas diferencias, para que nosotros también, a medida que vayamos teniendo este contacto con los adolescentes dentro del contexto educativo, ¿no? Sepamos ir identificando, conteniendo de manera inicial, de repente también de promover, ¿no? Un entorno seguro para que el estudiante pueda conversar con nosotros, ¿ok? Pueda conversar. Entonces, lo que buscamos, ¿ya? Lo que buscamos dentro de este curso, dentro de este módulo, es que usted tenga esta base, ¿ya? Esta base, ay, la camarita, ahí está. Ahí sí se ve, ¿no? Que usted tenga esta base, ¿ok? Que que entendamos también cuál es el impacto que tienen estas conductas dentro del desarrollo educativo, ¿ya? Y ver cuándo en realidad, qué puedo hacer y qué no puedo hacer respecto al abordaje, ¿ok? Respecto al abordaje. Ya, me parece que es exige mayor conexión o no sé datos, pero se siente entrecortado, ¿no? Con la camarita. Sí, pareciera esto. Ok, sí, estoy con esta dificultad de la conexión. Ya, mientras veo la forma de compartirme el internet con el celular, voy a tener por ratitos la cámara apagada para que no nos interfiera con el audio. ¿Les parece?
ratitos, por ratitos. Por ratitos van a mirar esta guapura, no se preocupen. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿qué entendemos por conducta de riesgo? ¿Ok? ¿Qué entendemos por conducta de riesgo? Ya les venía, ¿no? Ya les venía comentando que desde este enfoque psicoeducativo, la conducta no se va a interpretar como un diagnóstico, ni tampoco se va a interpretar como un trastorno. Esto, por favor, sí ténganlo siempre presente, ¿ok? Sino que nosotros vamos a identificar o vamos a notar estas conductas como señales de alerta. Estas señales de alerta van a reflejar las dificultades que pueda tener el discente en su proceso, por ejemplo, de adaptación, que pueda tener también estas dificultades de regulación emocional, de toma de decisiones o en el entorno del apoyo del estudiante, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa, ¿ok? Las conductas que nosotros vamos a identificar nos van a servir, ¿ya? Nos van a servir para comprender lo que está pasando en el contexto del estudiante. No nos sirve para que nosotros vayamos a decir, ok, usted tiene este diagnóstico o usted tiene esto de acá, ¿no? No sirve para eso, ¿ya? Sirve simplemente para que nosotros vayamos entendiendo, es decir, el contexto, ¿ya? Vayamos comprendiendo qué está ocurriendo, podamos identificar estas señales tempranas. Muchas veces, ¿ya? Muchas veces ocurre con los chicos, por ejemplo, cuando están en esta transición de puber a adolescente, ¿ok? Ocurre que hay muchos cambios, ¿ya? Muchos cambios y de repente por allí el padre, el maestro, no comprende qué está ocurriendo y a veces se refuerzan las conductas o se refuerzan situaciones que lo que hacen es que estas conductas que al principio son como señales se vuelvan parte de como hábitos, ¿ya? Entonces, lo que nos va a permitir entender estas conductas de riesgo, porque recuerden, la conducta de riesgo es un patrón, ¿ok? Es un patrón de comportamiento. Como les he puesto ahí en la PPT, dice, es reiterado, que incrementa, ¿no? De manera significativa la probabilidad de daño. ¿Qué daño puede hacerse? Daño físico, daño emocional, daño social, o educativo a sí mismo o a terceros. ¿Ok? Entonces, todo lo que va a ser considerado como conducta de riesgo es todas estas situaciones que ponga en riesgo, que ponga en peligro a la persona o a las personas que están en su entorno. ¿Listo? Y que va a comprometer su bienestar físico, ¿ya? Su bienestar físico y su proceso de aprendizaje. Entonces, bajo este contexto, ¿ya? Estas conductas no van a manifestarse, digamos así, de manera aislada, ¿ok? Estos los vamos a ir viendo como que en el tiempo se siguen intensificando, ¿ok? Se intensifican. Entonces, las conductas de riesgo se repiten y se intensifican en el tiempo. También estas conductas las vamos a evidenciar porque van a surgir en la interacción, ¿ok? La interacción con los compañeros, la interacción con familias, la interacción de repente con los mismos docentes. Entonces, estas conductas de riesgo las vamos a evidenciar porque se notan se notan cuando vemos cómo conviven los chicos, ¿ok? Tienen un impacto negativo en la convivencia, en la seguridad y en el aprendizaje, y también tienen mayor vulnerabilidad frente a situaciones de daño, frente a situaciones de exclusión, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no toda conducta, ¿ya? No toda conducta inadecuada es una conducta de riesgo. Esto, no sé si está quedando claro, si me estoy dejando entender. Entonces, no toda conducta inadecuada es de riesgo, pero si ya compromete la integridad y el proceso de aprendizaje de la persona, ya es de riesgo. O sea, si es frecuente, si persiste en el tiempo, ¿ok? Entonces, así vamos a ir viendo. Conductas problemas pueden volverse
Riesgos sí, pero no necesariamente una conducta, ¿ya? Una conducta problema va a ser una conducta de riesgo en el momento en que se manifiesta, si es por primera vez, digámoslo así. Bien, hasta aquí. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Muy bien, aquí les he puesto un ejemplo, ¿ya? En esta parte de aquí. Dice, un estudiante ocasionalmente desafía normas, ¿ok? Está manifestando una conducta esperable. O sea, que un adolescente desafíe normas, sí, porque recuerden, está en la búsqueda de autonomía, está tratando de cohesionarse a algún grupo, se espera, ¿no? Se espera. Pero si esta forma de, o sea, de buscar de repente la confrontación, de buscar desafiar a la persona, ¿no? A la norma, de sacarle la vuelta a la norma, entonces ya es reiterado, ya esto se vuelve conducta de riesgo. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, él se pone en riesgo, ¿no? Comienza a pelear con otros compañeros, de repente por allí hay se involucra en peleas físicas. El cutting, el cutting sí sería una conducta, es que hay que entenderlo. Miren, por ejemplo, Bruno, el cutting puede ser una conducta, de repente de llamado de atención, ¿no? A veces los chicos lo hacen por moda, por ejemplo, ¿ya? Por moda hacen el cutting. En las escuelas vamos a encontrar mucho de esto, ¿no? Es una autolesión frecuente en los adolescentes, no es como un intento de suicidio, sino es una forma de liberar. Entonces, por ejemplo, gracias por traer acotación esto. Por ejemplo, en el colegio, ¿no? Yo veo que los chicos están por ahí cortando, entonces esa requiere que yo tome en cuenta esa conducta problema, ¿ok? De repente, si por allí el chico ya se empieza a tapar las muñecas y ya vienen otros factores asociados, cutting es cuando se cortan, ¿ok? Se cortan con navaja o algunos se rasguñan, se pueden cortar las muñecas, las piernas, la entrepierna, el muslo, ¿ya? Entonces, ese es el cutting, el que se corten. Entonces, puede ocurrir esto como una conducta de liberar emociones, ¿no? Puede aparecer de repente, ¿no? Por ahí como que un rasguño puede ser. Pero si ya se conversa, ¿no? Se dan, digamos así, los primeros auxilios, se atiende dentro de la escuela, ¿no? Identificamos que esto ya en realidad es constante, ya como que todo el grupo lo hace y les aseguro que la mayoría de muchachos lo hace. Algunos lo hacen por modas, otros lo hacen por acompañamiento social, por presión social, para ver qué se siente y otros son los que ven esto como inadecuado y reportan, ¿no? Entonces, a esto hay que prestarle atención, es ir y consultando sobre todo, ¿no? Preguntando qué es lo que estamos viendo y allí hay que identificar si realmente esto es algo que recién se está presentando, igual es una conducta problema, pero igual tenemos que derivarlo para que se pueda identificar qué otros factores están influyendo en esta descarga de energía, ¿ya? Y puede ser también que ya sea una conducta de autolesión, ¿ya? Sí, y sí es como que, sí es de riesgo, pero si la vemos así como que recién está apareciendo, hay dentro de las entrevistas, dentro de las observaciones, vamos tomando en cuenta que sí hay más factores que influyen en que esto aparezca, por ejemplo, ¿no? La adolescente, que mayormente ocurre en chicas, ¿ya? De repente se vuelve un poco, ya no socializa mucho, se vuelve retraída, ¿no? Dentro de la escuela no participa, hay un bajón en su rendimiento académico, ya no cumple tareas, entonces allí ya está asociada a más conductas que sí pueden volverla como riesgo,
¿Listo? Que sí pueden volverla como riesgo. O de repente, ¿no? El otro extremo, de repente este adolescente era muy callado y de pronto tiene estos picos de euforia, ¿no? De socializar, de reír mucho y no, como que no corresponde con lo que suele mostrar o como suele ser. Entonces también se observan estas conductas, ¿ok? Que pueden ser conductas problemas. Bien, listo. Entonces, vamos viendo ahorita qué elementos caracterizan, ¿ya? ¿Cómo identificamos estas conductas de riesgo? Eh, Permítanme un ratito para traer el mouse. Estoy con algo de dificultad para poder mover la pantallita. ¿Dónde está? Ahí, cuando he estado con la cámara encendida, ¿normal han escuchado o igual han habido interrupciones? ¿Sí? ¿Normal? Ya, bueno. Vamos viendo cómo nos va. Les decía cómo identificamos estas conductas de riesgo. Como les explicaba, ¿no? Hay conductas que van a cumplir o situaciones que tenemos que mirar si es que cumplen un poco más de requisitos, ¿ok? Entonces, una conducta de riesgo, por ejemplo, ¿no? Dice la probabilidad de daño. Puede considerarse una conducta de riesgo cuando cumple uno de estos o más de uno de los criterios que les voy a indicar ahora. Entonces, la conducta expone al estudiante a situaciones que puedan afectar su integridad o su bienestar. Un ejemplo, ¿no? Un chico que se arma peleas o saliendo de la escuela dice, afuera te veo y afuera nos peleamos, ¿no? O de repente un estudiante que está consumiendo alcohol, ¿no? Antes de ingresar a clases, por ejemplo, me pasó una experiencia, no en una escuela que yo haya trabajado, pero cuando estaba en el centro de salud pasó una experiencia que los chicos, por ejemplo, de primer grado de secundaria, dentro de sus tomatodos habían ingresado licor, ¿ok? Primera, eso que le llaman cañazo, lo habían ingresado al colegio. Y había una actividad en la escuela y ellos habían estado compartiéndose, pasándose el tomatodo, ¿no? Entonces, por allí no faltó un compañero que oliera que estaban medio raros, estaban mucho más alegres, y yo, pero estos, ¿por qué están más alegres, no? Y por ahí se soltó entre broma y broma el que estaban tomando, ¿no? Que no era agua, que era alcohol. Entonces, allí ya hay una conducta, ya, consume alcohol cuando no debería, ¿ok? Es una conducta de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Un estudiante que se lanza a cruzar la pista sin mirar, se lanza a cruzar la pista sin mirar los carros, por ejemplo, ¿no? A ver a lo que salga. Eso es una conducta temeraria, es una conducta de riesgo, ¿ok? Entonces, se expone a sí mismo a situaciones que afecten su integridad, es un punto. Segundo, ¿no? No se trata de un hecho aislado, dice, sino de un patrón que se mantiene o se intensifica. Entonces, falta clases sin justificación, ¿no? Cada vez, cada vez que pasa el tiempo en la escuela se aísla, deja de participar en actividades escolares, muestra conductas agresivas con frecuencia, ¿no? O de repente, a veces era desobediente, como que sí, lo sensibilizábamos por ahí, lo convencíamos, participaba o hacía caso, pero ahora últimamente son agresivas sus conductas, ¿no? Entonces, aquí hay persistencia o escalamiento. Segundo criterio. Tercer criterio, ¿no? Afecta el rendimiento académico, las relaciones sociales o la participación escolar. Entonces, ¿qué pasa con el tercer criterio? Dice, interfiere con el funcionamiento
muchas faltas injustificadas, ¿no? Escapes de repente del aula, está desmotivado, no participa para nada, las pocas veces que va no participa. Entonces, allí vemos una conducta de interferencia funcional, ¿no? Hay bajo rendimiento. Se pelea muy seguido con sus compañeros, con los profes, también hay una interferencia funcional. Y lo otro es que las reglas de convivencia se le dificultan mucho seguirlas. Dice que los estudiantes lleven cúter como parte de las actividades en el área es conducta de riesgo. No, algunas escuelas evitan, ¿no? Evitan que los chicos lleven cúter, por ejemplo. No es una conducta de riesgo llevar un cúter, ¿ya? No es una conducta de riesgo, pero si nosotros notamos que en la clase, en el aula, como por ejemplo, ya no es un tema de liberación de las emociones, ¿no? De la forma en cómo sacar el dolor o manejar el dolor el estudiante, sino como tema de moda, ahí tendríamos que trabajar ya la parte de sensibilización, por ejemplo, con los chicos, o estar alertas, pero no tiene relación que si es una herramienta que van a utilizar para alguna actividad, la prohibamos porque es una conducta de riesgo. No. Tampoco se trata de evitarle que los muchachos tengan estas herramientas, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero vamos viendo aquí otra de las características. Dice, desajuste con el momento evolutivo. ¿A qué te refieres, Jessie? ¿Qué tiene que ver ese cuarto criterio? Y es que la conducta no corresponde con el momento evolutivo del estudiante. Por ejemplo, la niña o el chico tiene 12, 13 años o 10 años, 9 años y de repente por ahí hace bromas de doble sentido, bromas sexuadas o comienza a consumir contenido pornográfico, ¿no? Hay, por ejemplo, chicos que, o los chicos dicen, estoy mirando un anime, ¿ok? Y les pregunta, ¿y cuál es el anime? Ah, no, miss, usted no lo va a entender el anime. Ya por ahí te sueltan, escuchando, prestando atención, te sueltan el nombre. Y hay animes, ¿ok? Hay animes que son sexuados, ¿no? Que son animes de contenido muy explícito. Y son, naturalmente tú dices, son animes, piensas que son dibujos chinos, coreanos, qué sé yo, japoneses, un adulto, ¿no? Un adulto que ignora realmente de cuál es este universo de dibujos, ¿no? Pero hay contenido que ahora lo generan, contenido muy adulto, y lo están involucrando, por ejemplo, en dibujos animados. Entonces, uno tiene que mirar. Sí, es muy explícito, muy explícito. Por ejemplo, otro es la música. También, ¿no? La música, cómo la vive, cómo se comporta. Entonces, todo esto vamos notando que no corresponde a la edad. ¿Listo? O está consumiendo o ya tuvo experiencias, sexuales, ¿no? Ya empezó. Entonces, todo eso hay que irlo observando. Por ejemplo, niños, ¿no? A muy temprana edad que, por ejemplo, están tocándose, ¿no? De repente por ahí que en el baño se miran o le gusta por ahí, palmetearse. Entonces, ustedes me dirán, ¿eso es conducta de riesgo? Esa es conducta problema, pero puede volverse de riesgo si escala. ¿Ok? Que los chicos se anden tocando, sí, es una conducta que no es esperada para la edad del adolescente, ¿no? Pero que cuando ocurre, nosotros ahí donde tenemos que trabajar. Ese es el abordaje psicopedagógico, ¿no? O psicoeducativo. Es ahí cuando tú ves estos, ahí atacas, ahí trabajas, ¿no? Pasó una experiencia en una escuela, por ejemplo, de sexto grado, ¿no? De primaria. Los chicos estaban en todo este alboroto, ¿no? De los cambios físicos y entre ellos habían comenzado a medirse, ¿ok? A medirse. Y por ahí bastó que a alguien le hicieran eso, lo tocaran y dijo, oye, esto a mí no me gusta, esto no, es juego, déjate, ¿no? Y lo reporta.
Y cuando lo reporta, esperen un ratito, ahorita les explico. Y cuando lo reportan, entonces la maestra no es que se queda allí y dice, ay, esto es cosa de chicos, ya va a pasar. No, ahí es donde atacas, ¿ok? Esto es llamas, comunicas, averiguas con los muchachos qué pasó, hablas con los muchachos, llamas a los padres, reportas la conducta problema. Y ahí empiezas a hacer el trabajo. Sí, es que en realidad están tan expuestos a estas cosas que ellos todavía no diferencian el riesgo, ¿ok? No entienden. Recuerden que es como que esperado que se puedan meter en problemas, pero cuando nosotros vemos que ya están en problemas, ahí es donde debemos trabajar. Ya ahí es donde no dejarlo pasar, porque eso sería una negligencia. A ver, por acá, Li Qian, levantaste tu manito. Comenta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, sí, eso que ha mencionado del cúter ha pasado en mi institución y bueno, ¿no? Hubo una incidencia que yo no me había dado cuenta. Ujú, Y es que había pasado medio año que el subdirector y todo el personal habían limpiado las carpetas. Todo ujú, estaba limpiecito, todo estaba chévere. Y justo en la primera semana de clase que retornamos, estamos hablando ya del tercer bimestre, apareció unas rayaduras, ¿no? En la mesa. Y a mí me llamaron la atención, ¿no? Y ahí me explicó el subdirector que eso se había hecho justamente con el cúter. Pero no era solamente unas simples rayaduras, sino que había unas rayaduras que tenían formas ujú, fálicas, formas, sí, diversas, ¿no? O sea, pero expresiones, digamos, de los muchachos allí en la carpeta, o sobre la carpeta, ¿no? ujú, Y bueno, entonces sí había pues una intención en todo caso de contra el patrimonio del Estado que son las carpetas, ¿no? ujú, Y también tirando abajo todo el trabajo que habían hecho en esas 2 semanas de gestión, pues, ¿no? Lo del personal. Bueno, ujú, eso es por un lado. Y lo otro que le quiero mencionar es ya hace más o menos hasta hace 10 años, estando en una capacitación del ADREL, una maestra de quizás 50 años, yo estaba más jovencito, bueno, escuché decirle lo siguiente, ¿no? Nuestros jóvenes nos adelantan en el uso de la tecnología, ¿no? Y eso era verdad. Entonces dice, allí donde van los jóvenes tenemos que ir los profesores para apropiarnos de esa tecnología, ¿no? Y convertirlos en experiencias de aprendizaje, ¿no? Y entonces lo presentaron en la departamental como algo novedoso, porque la maestra ujú, estaba rapeando. Y era chévere porque tú la mirabas, una persona adulta, claro, que causaba curiosidad, gracia, ujú, cómo hacía los pasos, y todos nos reíamos, ¿no? Y, y entonces lo que ella invitaba era que los colegas dejásemos de ser aburridos y no le tengamos miedo a la tecnología y fuéramos, ¿no? A aprender esos pasos. Y las letras que ella usaba no eran obviamente las letras pues propias, sino le había puesto contenido de su curso. Entonces en ese aspecto era pues innovador, todo bacán, ¿no? Pero mi estimada, yo en el tiempo y creo que los colegas también, ¿no? Que consumimos o vemos que los muchachos consumen una serie de contenidos que ni siquiera tienen sentido, ¿no? Todo sexuado, como dicen muy bien, altamente erotizado y mensajes que ni construyen, ¿no? O sea, más bien denigran, hacen, como se dice, uso y abuso del género femenino, o se burlan o hacen bullying. cosificación, ¿no? Así es, gracias. Y yo creo que eso no es algo como que yo quisiera hacerlo y adentrarme para usarlo y validar esa cuestión del TikTok o creo que ahora se llama trap, ¿no? Trap se llama, eso que es una evolución del rap. Y de verdad, yo más bien me he quedado un poco impresionado, ¿no? Ujú, Y frente a todo eso, nosotros que no somos tutores, por ejemplo, yo no soy tutor, pero entiendo que la tutoría es algo transversal. ¿Qué podríamos hacer nosotros, no? Tenemos a veces 2 horas nomás de clase durante la semana ujú, y
Pero vemos ese tipo de conducta de los muchachos, ¿no? O sea, yo ya ahora tengo 55 años y claro, ya peino canas. Entonces, algunos muchachos que enseño son de primeros, segundos y terceros. Tenemos una gran brecha generacional y eso también es otro problema que es un reto realmente, ¿no? De Ujú. cómo enganchar con ellos. Y justamente sabiendo de eso que usted mencionaba, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros estamos pensando en que algo le va a pasar o algo malo puede pasar? Porque nosotros que ya hemos pasado esa experiencia, incluso nos pasa cuando criamos a nuestros hijos, no queremos que ellos repitan eso o que estén cerca de esos peligros porque justamente puede ir en contra de su vida o de su propia seguridad. Muchas gracias. Gracias, Jan. Valioso tu aporte. Mire, es que es importante, mencionaste esto de la brecha generacional, ¿no? Y es que en realidad nosotros como parte del sistema educativo es importante que esta brecha la vayamos acortando, conociendo qué consume el estudiante. Eso es uno. Por ahí decían, ¿no? ¿Cómo ataco esta problemática? Es que en realidad tienes que conocer qué ve el muchacho, qué consume, qué escucha, qué es lo que piensa. ¿Por dónde entra esta cosa? Por la música, por la exposición, ¿no? Por el grupo de amigos. Puede que nosotros en casa como padres los cuidemos, pero de repente todo el entorno, porque acuérdense, son muchos factores lo que influyen en la formación, en el crecimiento de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a ponerlos en cunita de oro, en urna, decirles que no lo hagan? No, allí vienen las estrategias, pero no se apuren, que hoy solo lo que estamos viendo ahorita es cómo identificar conductas, ¿ok? Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo los trabajamos, porque si le damos todo ahorita, no hacemos nada. Entonces, es que hay que ir por pasos, hay que ir entendiendo primero las cosas, ¿ya? Ahora, espere, por acá hay otra manito levantada. ¿Quieres comentar nuevamente, Xian, o era del anterior? Lo voy a bajar. Si quieres nuevamente, levantas la manito, ¿ya? Entonces, Taile. Vamos, Taile. Comenta. Buenas tardes, profesora. Disculpe. Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, el año pasado en la institución educativa donde yo trabajaba, había una incidencia de un niño de segundo grado, el cual tenía la forma de jugar muy diferente a sus demás compañeros. Como el niño vive cerca donde yo vivo, paraba casi toda la tarde, parte del día en la calle y se juntaba con niños ya grandes, adolescentes. Y llegó un día al colegio y estando en su aula, la profesora nos comentó, dijo de que el niño había juntado sus dos dedos índices y comenzó a hacer como pistolitas, pero en una de esas agarró le pasó por entre las piernas de sus compañeras, a dos de sus compañeritas. Entonces la profesora llamó a una reunión a la mamá del niño junto con la directora y comenzaron a hablar. Pero la mamá decía de que el niño él no lo había aprendido afuera en su casa, sino que eso lo había aprendido en el colegio, que los niños eran los que le habían enseñado a hacer eso. Pero en realidad eso era mentira porque a pesar de que nosotros como maestras en el colegio hablamos con los chicos de que deben tener cuidado con los más pequeños en el momento de que ellos juegan, ¿no? Entonces, nosotras como profesoras de grados superiores hablábamos con los chicos que son preadolescentes y adolescentes de que deben jugar. ¿Sí? Entiendo a dónde quieres ir. Sí. Mira, pero fíjate cómo es que cuando me dices, ¿no? Llamaron a los padres, hablaron, ¿cómo es que el padre trata de excusarse diciendo, o sea, yo no se lo enseñé, yo no se lo permito, lo aprendió afuera, pero no nos fijamos realmente en lo que necesitamos fijarnos o evaluar, es por qué lo hace, no dónde lo aprendes, por qué lo hace. Y aquí vamos a ver esto, que ha venido muy bien tu comentario respecto a ponerlo aquí, en vulneración de los derechos o normas, ¿no? Miren, cuando el chico de manera habitual, ¿no? De repente está en entornos donde hacen actividades delictivas, de repente al chico está expuesto a violencia o a intercambio de imágenes o de tocamientos indebidos sin consentimiento, entonces aquí estamos viendo
que ya está en una conducta de desprotección, en una situación de desprotección, perdón, ¿no? Entonces, aquí su conducta lo coloca en situaciones de desprotección. Porque si él lo hace, no, yo no estoy diciendo que también le pudo haber pasado, pero es muy probable que haya estado expuesto a situaciones así. ¿Listo? Y que repitan. Entonces, eso, por ejemplo, es una conducta de riesgo. El que se haya como juego y lo haya llevado a irrespetar la intimidad de las personas, ¿no? Género femenino o su mismo género, pero ya aquí hay un indicador clarísimo de conducta de riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es importante de entender. O sea, dentro de la identificación de conductas de riesgo, es importante que yo vea esto, ¿ya? Recuerden, una conducta de riesgo debe cumplir estos requisitos. Incrementa, ¿no? Aumenta, evoluciona, ¿ok? Escala, ¿ya? Es persistente, expone al estudiante a situaciones donde puede comprometer su integridad, ¿ok? Afecta su aprendizaje, por eso es interferencia funcional. No corresponde a la etapa evolutiva, no corresponde a donde está el estudiante, digamos, en edad, ¿ok? Y sobre todo, ya empieza a vulnerar, está en situaciones de desprotección o vulnera la integridad de los demás, es conducta de riesgo. ¿Ok? Y aquí viene, ¿cuándo es una conducta problema? Cuando es molesta, disruptiva o inadecuada, es molesta, pero no lo está poniendo en peligro, ¿ok? Un cambio de conducta, una conducta de riesgo sí compromete la integridad. O sea, una conducta inadecuada o una conducta problema es fastidiosa, irrumpe, pero no compromete la integridad del estudiante, entonces es conducta problema. Se vuelve riesgosa cuando ya compromete la integridad de la persona, ¿ok? Cuando afecta el desarrollo natural del estudiante, cuando allí requiere atención prioritaria, ¿ok? Entonces, la idea de que nosotros tengamos, conozcamos, ¿no? ¿Cuál es una conducta de riesgo? Es que la veamos como una señal, no decirle, este chico es temerario, esta niña es muy, ¿cómo le dice? Expositiva, ¿no? Que es muy, algunas personas utilizan ese término como vándala, ¿no? Se muestra, se vende. No quiero que aprendamos a utilizarle esta señal de riesgo como etiqueta, sino que nosotros veamos esa señal de riesgo como una forma que nos va a permitir intervenir de manera ética, ¿ok? Respetuosa y preventiva. Entonces, la conducta de riesgo debe leerse como una manifestación de dificultad o de vulnerabilidad, no como una característica permanente de la persona. Es transitoria, ¿ok? ¿Para qué a mí me sirve identificar la conducta de riesgo? Para alertarme. No es para clasificar ni diagnosticar. Si el chico se autolesiona, tiene por ahí cortes, ya está depresivo, ¿no? O es bipolar, por eso se lesiona. No puedo usarlo como diagnóstico. Lo uso para atender esta conducta, problema que puede escalar a conducta de riesgo, ¿ya? O esta conducta de riesgo que está a tiempo de poder trabajarla. Entonces, el rol, acuérdense, el rol de nosotros, ¿no? El rol educativo es que aprendamos a leer la conducta como un indicador de alerta. Si han estado en el curso anterior de psicología educativa, yo les vengo diciendo, toda conducta es un síntoma, toda conducta tiene una función. Tengo que entender cuál es la función de esa conducta, ¿ok? No es que esa conducta parece así y es porque el chico es así, tiene una función. Yo tengo que ir pasos atrás, el ABC, antecedente, conducta y la consecuencia. Entonces, eso es importante de entender, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un adolescente, aquí les pongo estos ejemplos, que presenta cortes en los brazos, ¿no? No es autolesivo, ¿ok? Yo les he puesto aquí el ejemplo como de autolesión. Entonces, porque tiene cortecitos en los brazos, es autolesivo. Me pasó que una vez me derivaron a un chico con esta etiqueta de autolesivo, porque se había hecho con lapicero, se había marcado como, mire, sin cutting, con lapicero. Con lapicero se había marcado aquí como que un corazón,
se había hecho el dibujo de una calavera dentro del corazón y había puesto, morir es parte de vivir, ¿no? Y había ido a la escuela, habían estado haciendo física, el chico se saca la chompa y el maestro lo observa ahí, lo derivan al departamento de psicología y psicología me lo deriva al centro de salud, ¿no? Por eso llega el chico así. Entonces, en la entrevista con padres, entrevista con el mismo estudiante, era como que estaba, no sé si ustedes hablo de esta experiencia, no estoy generalizando, no sé si ustedes han visto de Death Note, que es un anime, es muy denso, muy tenso, muy denso, muy fuerte, y este chico estaba leyendo esto, ¿no? Y era como que se había quedado pensando en esto de la muerte, que era parte de vivir, si tuviera el poder, estaba asimilando lo que estaba leyendo. Entonces, bueno, él iba a sus terapias, conversábamos, pero en realidad no era un tema de autolesión, era una conducta problema, ¿no? Pero a veces nosotros digo, cortes, autolesivo, depresivo, entonces eso impide que nosotros observemos realmente qué está pasando, ¿no? En este ejemplo que les doy, estaba atravesando por una situación de riesgo emocional, estaba procesando. El contexto del estudiante, vivía solo con con el padre, padres separados, no tenía contacto con la mamá, fue en la época del Día de la Madre, se sentía solo, estaba consumiendo esta bibliografía, ¿no? Estos libritos, entonces todo como que era un cúmulo de cosas que el estudiante que tenía 14 años no sabía cómo procesar. Pero en buen tiempo que lo derivaron, ¿no? Pero con la etiqueta de autolesivo, ¿no? Con riesgo de autolesiones. Entonces, eso es importante de entender. O sea, sí debemos tomar en cuenta estas conductas, pero evitar la etiqueta, ¿ok? Si hay por aquí psicólogos, que están dentro de las escuelas, entonces recuerden, en sus informes de derivación tiene que ser descriptivo, no sean subjetivos ni interpretativos, porque no se aplican evaluaciones dentro de la escuela, derivamos nada más. Otro ejemplo, un chico que está consumiendo alcohol, ¿no? De repente por ahí llega el fin de semana y dice, chicos, ya vayámonos, oye, voy a hacer una fiesta en mi casa, ¿no? Y de repente, en las fiestas, ¿no? Comienzan a compartir alcohol, comienzan a darse entre los chicos, entonces, los fines de semana consume alcohol, yo no le puedo decir que es alcohólico, no puedo todavía. Aquí lo que voy a decir es que hay una conducta de riesgo por la ingesta de sustancias alcoholizadas, ¿no? O sustancias fermentadas, quieren ponerlo. Entonces, aquí la conducta de riesgo, la conducta es que hay una exposición temprana al consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Que aquí sí ya requiere un enfoque mucho más orientativo con la familia y con el mismo estudiante y dentro de la escuela con los demás compañeros, ¿no? Entonces, la conducta de riesgo la vamos a tomar como señal, no como etiqueta. Acuérdense, son señas que nosotros, si nosotros estamos atentos y miramos, vamos a poder identificarlas. Ay, no sé qué hice, esperen. Dejar de compartir. Perdón. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, tanto que me piden, ¿qué es conducta de riesgo? ¿Qué es conducta problema? ¿Y qué es una conducta esperada del desarrollo? Entonces, ya vamos a entrar a esta parte, ¿ok? Donde vamos a ir identificando, ¿ok? Ir identificando. Respecto a estas conductas que son esperadas dentro del desarrollo y las conductas de riesgo. Entonces, las conductas esperadas del desarrollo son estas conductas que no se patologizan, ¿ya? No se patologizan. Son conductas que de repente se presentan de manera ocasional, ¿ya? No se interpretan como señales de riesgo, no son patologías, si es que aparecen, sino son ocasionales. Entonces, aquí son conductas esperadas del desarrollo. Les pongo allí como concepto que las conductas esperables del desarrollo son manifestaciones conductuales y emocionales que forman parte del crecimiento de los niños. Que el niño
haga berrinches, que se niegue, que se oponga, que el adolescente se niegue, se oponga, es parte del desarrollo, parte de la independencia de pensamiento y de la autonomía, ¿ok? Están vinculadas a la etapa evolutiva. La característica de estas conductas es que son transitorias. Le pido que haga algo y me tira a la puerta. Ok, eso es una conducta de desafío, de desagrado, no usa las palabras, usa la fuerza, los gestos, pero desaparece, ¿no? Va avanzando el tiempo y como que va menguando esa conducta, entonces es transitoria. Si de repente por casa, ¿no? El papá le dice, oye, ¿sabes qué? Vente, papito. Cuando tú estés molesto, no vas a tirarme las puertas, te vas a quedar allí, de repente vas a hablarme acerca de lo que no te agrada, pero nada de tirar la puerta ni patear las cosas. Y si estás molesto cuando te mando a hacer algo, mejor no lo hagas en ese momento. Dime, papá, estoy molesto, tengo que calmarme, mamá, estoy molesto, tengo que calmarme y luego lo hago. Es decir, el padre pone un límite, ¿ok? Con normas, con acompañamiento en el colegio, lo mismo, ¿estás enojado? Perfecto. No es que no deberías enojarte, lo que no deberías es hacer daño a las cosas o a otros por tu enojo. Entonces, aquí las regulamos con norma, ¿no? Con acompañamiento, con contención. Y estas conductas no implican daño ni significativo, ni tampoco la integridad del estudiante, ni de él ni de otros. Entonces, esta es una conducta del desarrollo, es esperada. ¿Listo? Es esperada. Una conducta, a ver, por acá me levantaron la mano. Karina, ¿tienes una pregunta? Sí, haz tu pregunta. Renata, no sé a qué viene tu comentario, me perdí aquí. A ver. Ya, levantaron la manito por allí. Karina, sí, por favor, abre tu micrófono. Vale. Cuando Ahí se puede, ahí se escucha. Sí se escucha. Ah, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Karina. La pregunta es, por ejemplo, de alguna manera cuando el adolescente o el niño transcurre en esa etapa, como usted decía, evolutiva, donde está de alguna manera en conflicto por la adolescencia, pero si ese acto, ¿no? que tiene es también como una expresión de desahogo o como una expresión de catarsis. No sé si me explico. Reprimir de alguna manera, observar, por supuesto, pero es como tratar de todo el tiempo controlar la parte emocional. No sé si sería contradictorio, no sé si me explico. Sí, te entiendo a dónde quieres ir. Lo que pasa es que digamos así que es como por etapas. De niño le enseñas a controlar, porque tú le enseñas lo que siento, lo que pienso y cómo actúo, ¿no? Es parte digamos, del autoaprendizaje de la emocionalidad. Pero a medida que va creciendo la persona, ya no se trata de controlar lo que siento, sino de regular. Y se trata de ir entendiendo que las conductas o que las emociones no son malas, o sea, no hay ni emociones negativas ni emociones positivas, son emociones que surgen en respuesta a una necesidad biológica, son respuesta de cómo lo está sintiendo mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy enojado, está bien, puedes estar enojado y quieres desfogar, porque el enojo se siente como el calor, la fuerza contenida en un espacio, puedes hacerlo, pero de allí viene el entender cuáles son tus disparadores, cuáles son estas cosas que te hacen enojar. Por ejemplo, muchas de las personas reaccionamos mal ante la crítica y mucho más cuando estamos adolescentes, ¿ok? Porque entendemos como que no somos valorados, como que el esfuerzo que hacemos no es, nunca llega a satisfacer la demanda del adulto. Entonces, allí comienza esta rivalidad entre cuando me quieren orientar o decir cosas para mejorar, yo lo tomo como que no valorizan o no valoran lo que yo hago. Entonces, no se trata de que yo reprima,
se trata de que aprenda a regular esto que estoy sintiendo. Puedes enojarte, pero el enojarte no implica que yo lastime, golpee o dañe a alguien, ¿ok? Puedes enojarte. Entonces, yo creo que más que todo, esta emocionalidad, esto de querer gritar, decir, lo puedes hacer, pero hay ambientes donde puedes hacerlo o hay momentos donde puedes hacerlo. Por ejemplo, cuando yo trabajo con los chicos, ¿no? Trabajo el tema de emocionalidad, yo trabajo problemas de conducta, emociones y también dificultades de aprendizaje. Entonces le digo, ok, aquí tienes, ese es un espacio donde puedes gritar, pero si grito van a pensar que estoy loco, que algo está pasando. Grita en silencio, ¿no? Grita en silencio, pero enójate y ordena lo que quieres decir y manifiéstalo, ¿no? Entonces, no se trata de que porque estoy así yo no lo voy a sentir, siéntelo, pero contempla todo lo que debes tener en cuenta con esto que sientes. O sea, esto que sientes es furia, y si hablas va a dañar a otra persona, es necesario dañar a otra persona, y ahí viene la autorregulación. Pero esto ya es tema de otra conversación, ¿ya? Entonces, Ok, gracias, profesora. Gracias, Karina. Entonces, allí hay que ir viendo, el concepto no es que te contengas, no es que lo reprimas, porque cuando reprimes en algún momento va a salir esto. Entonces, la represión no es buena. Lo bueno es que vayas regulando y conociendo cómo vas a trabajar, qué cosas te calman, ¿no? ¿Cuáles son tus recursos de calma? Yo siempre digo, hay que tener una maleta emocional. ¿Qué me tranquiliza? Cuando yo no quiero escuchar críticas, ¿qué me tranquiliza? Tararear. A mí me tranquiliza tararear, entonces yo tarareo, escucho, tarareo, presto atención, pero estoy en mi cabeza tarareando lo que me están diciendo. Así ya no lo escucho en malo, lo escucho en bonito. Para mí, esa es mi herramienta. ¿Por qué? Porque yo también actúo ante la crítica, también saco mis barreras. Pero como yo ya sé que me pongo a la defensiva con la crítica, entonces yo en mi cabeza lo repaso, lo que me dicen lo repaso cantando, tarareando. Y disminuye la resistencia que puede tener, pero ese es mi mecanismo de afrontamiento, ¿ya? Entonces, cada uno encuentra esa forma en cómo afrontar las situaciones, y esto se trata la autorregulación, ¿ya? Entonces, voy aquí, continúo con lo que son las conductas esperadas del desarrollo, ¿no? Que los chicos sean impulsivos, que de repente no respeten turno, que quieran decir ya las cosas, que sean impacientes, se espera de ellos, ¿no? Que existan estos cambios de humor en la adolescencia, o sea, es el pan de cada día, ¿ok? De repente el muchacho un día está tranquilo, feliz, otro momento está pero desolado, otro momento está tranquilo, en otro momento dice, está fresco todo, ¿no? No siento nada, o sea, aquí las emociones van así, están a flor de piel, yo les digo, ¿no? Entonces, es parte de, se espera. Que el chico se distraiga en clase, se espera, ¿ok? Que me frustre ante situaciones que no me son fáciles o actividades que no me son fáciles. De niño o de adolescente o de joven, te va a pasar, te vas a frustrar. O sea, es algo esperado, ¿ok? Entonces, la conducta problema, ¿ya? La conducta problema viene para, por ejemplo, ¿no? Cuando esta conducta, por ejemplo, yo me enojo muy seguido, y cuando yo me enojo, hablo y grito y digo todas las verdades. La gente me va a escuchar ahora. Ese problema o digamos, ese comportamiento va a dificultar la convivencia con las personas con las que yo comparto dentro del aula, ¿ok? O dificulta el proceso educativo. Entonces, allí ya se vuelve una conducta problema. Entonces, estas alteraciones o estos cambios de humor o esta necesidad de querer decir las cosas, pero yo las digo sin filtro y no me importa si ofendo o no ofendo, si eso dificulta mi convivencia con los compañeros de aula, entonces ya es una conducta problema. ¿Ok? Las conductas problemas sí requieren intervención educativa. ¿Ok? ¿Se pueden modificar con normas pedagógicas? Sí, se pueden modificar con estrategias, con estrategias pedagógicas. ¿Ok? No siempre van a requerir que yo las derive. Ahí yo puedo trabajar. Allí, cuando es solo una conducta problema. Cuando esta conducta se vuelve riesgosa, yo ya no puedo entrar, ya no entra mi aporte, mi apoyo, ¿ok? Entonces,
Por ejemplo, una conducta problema cuando me interrumpen constantemente en la clase, ¿no? O de repente por allí el chico lanza unas bromas o el niño se levanta, ¿no? Por ahí anda pululando en el aula. Esas son conductas problemas que yo las puedo trabajar, en el aula las puedo trabajar, ¿ok? No requieren que otra persona intervenga, que el niño de repente me hace berrinche en el salón cuando no obtiene algo que quiere. Es una conducta problema y se puede intervenir. ¿Me puedo ayudar de psicólogo, psicopedagogo o psicólogo educativo? Sí, pero puedo intervenirla dentro de mi aula. Pero cuando ya se vuelve una conducta de riesgo, ya no la puedo trabajar dentro del aula. Recuerden, conductas de riesgo son cuando escalan, exponen al estudiante al daño físico, al daño emocional o al daño social o educativo, ¿ok? Sobre todo comprometen su desarrollo intelectual, comprometen su desarrollo físico y aquí el abordaje ya no es de contener, ¿ok? Ya no, aquí el abordaje va a tener que derivarse, va a tener que ser terapéutico, ¿ok? Recuerden, lo que ustedes están aprendiendo es el abordaje no terapéutico. Cuando son conductas riesgosas, derivan. Ahí es un abordaje terapéutico, ¿ya? Les pongo aquí una imagen de unas niñas que, por ejemplo, se trata mal. Se habla mal, se insulta a sí mismo, no a otras personas, ¿ok? Se insulta, se aísla, se tiene esto de yo no puedo, no soy buena, soy un inútil, ¿no? Entonces, esta es una conducta de riesgo. Yo no le puedo decir, no, niña, o sea, tú eres buena y tratar de animarla, ¿no? Sí, claro, puedo dar la contención, pero definitivamente necesita derivación, ¿ya? Entonces, estas conductas de riesgo, como les dije, son persistentes, se intensifican, dañan el bienestar de la persona, ¿ok? Implican vulnerabilidad de sus derechos también y lo que sí exigen orientación y derivación responsable, ¿ok? Ejemplos les ponía aquí de conductas de riesgo: autolesiones, violencia física, consumo de sustancias, abandono escolar, conductas sexuales, ¿ok? Sin protección, por ejemplo, o bajo coerción, ¿ya? Entonces, son conductas de riesgo. Recuerden, las conductas esperadas, ¿ok? Forman parte del desarrollo. Vamos al extremo. Las conductas de riesgo se alejan del curso adaptativo, o sea, salen de lo que se espera dentro del desarrollo, ¿ya? Las conductas esperadas son transitorias, van a disminuir, van a menguar en algún momento. Las problemas o las de riesgo persisten y escalan, van creciendo y se hace mucho más grave el problema, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a avanzar. Esto es como un test para ustedes mismos de cómo diferenciar una conducta de riesgo, ¿ya? Si todas las respuestas en varios de estos, si las respuestas en varios de estas preguntas es positiva, es una conducta de riesgo, ¿no? Esta conducta, se intensifica esta conducta de que el chico, por ejemplo, golpea, fastidia, insulta a sus compañeros, se intensifica, o sea, ha escalado de pequeñas bromas a hacerlas ya sin contemplar la presencia de un adulto, o sea, ya se lanza así nada más, exista o no existe el adulto. Ok, es una conducta que se ha intensificado. Afecta el aprendizaje, afecta la convivencia, sí, porque ya los chicos como que me irrumpen la clase, los chicos como que ya no quieren juntarse con él, o se alejan, o están en constante queja porque él agrede verbal o físicamente. Segundo, sí. Expone al estudiante a daño o desprotección a daño, sí. Puede buscar peleas, ¿no? O puede decir a la salida te espero, entonces sí, sí es sí o no. Está fuera de la edad esperable, o sea, es un chico que tiene 11 años y ya está de repente el comportamiento, el léxico, ¿no? Las cosas que va consumiendo, las juntas, como por ahí mencionaban, ¿no? Se junta con gente más grande, entonces, ¿tiene esto? ¿Su comportamiento se espera de su edad? No. Entonces, otra conducta de riesgo, ¿no? Y requiere apoyo externo, es algo que
¿Yo lo puedo trabajar aquí de la forma de sensibilización o de prevención? No, entonces derivamos. ¿No? ¿Requiere apoyo externo? Sí, entonces derivamos. Ahí es una conducta de riesgo. ¿Listo? Muy bien. Antes de esto, quiero que lean esta parte de aquí. No sé si alguno de ustedes se anima a leer. Si no, yo se los voy leyendo. ¿Ya? A ver, que levante la mano quien quiera leer. Vale, Ariadne, ayúdanos con la lectura. Yo lo voy bajando a medida que vas leyendo. ¿Ya? Ok. En contextos, durante el segundo bimestre, el equipo docente de una institución educativa secundaria comienza a notar cambios significativos en la conducta de un estudiante de 14 años en el aula. Responde de manera desproporcionada ante correcciones mínimas, utiliza insultos hacia sus compañeros y, en algunas ocasiones, ha dirigido amenazas verbales cuando se le solicita respetar las normas de convivencia. Estas situaciones generan tensión constante y afectan la dinámica del grupo. De manera paralela, algunos docentes observan que el estudiante llega a clases con un dolor persistente que sugiere consumo de alcohol. Presentan dificultades para concentrarse y realiza comentarios reiterados relacionados con el uso de sustancias durante los recreos. Su rendimiento académico comienza a verse comprometido y su conducta resulta impredecible. En conversaciones informales, el estudiante expresa frases como "no valgo nada" o "no importa lo que me pase", y se expone con frecuencia a situaciones peligrosas dentro y fuera de la institución. En una ocasión, un docente advierte marcas recientes en sus brazos que llaman la atención y generan preocupación. Voy a subirlo, Ariadne, espérame. Aquí. Asimismo, compañeros comentan que el estudiante comparte imágenes personales a través de redes sociales y participa en intercambios de contenido íntimo sin considerar posibles consecuencias. También se han registrado mensajes con contenido sexual inapropiado dirigidos a otros estudiantes, lo que genera incomodidad y malestar en el entorno escolar. En el ámbito académico, el estudiante presenta ausencias reiteradas sin justificación, abandono progresivo de tareas y evaluaciones, y en un marcado desinterés por participar en actividades escolares. Su vínculo con la institución se debilita de manera gradual. Finalmente, se identifica que participa en retos difundidos en plataformas digitales que implican riesgos para su integridad y mantiene contacto frecuente con personas desconocidas, compartiendo información personal sin advertir los peligros asociados. Muchas gracias, Ariadne. Este ejemplo que Ariadne nos ha leído permite observar cómo las conductas de riesgo pueden coexistir y sobre todo van acumulándose. Ustedes se imaginan un muchacho así. En realidad, parte de esto es real. Y algunas cosas por ahí le he ido arreglando, como el de exponerse, para que vayamos identificando todas las conductas de riesgo. De lo que han leído, ¿qué identificaron? ¿Qué identificaron, chicos? Voy a hacerlo chiquito, ¿ya? Ya, consumo de alcohol. Entonces, hay conductas asociadas al consumo de sustancias. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más han identificado? ¿Qué otro problema identificaron en este joven de 14 años? ¿Qué pasa cuando le llaman la atención? Bien, Carmen, difunde fotos íntimas, ¿no? Tiene, se expone, ajá, vende. Miren, aquí es esto, por ejemplo, esto de fotos íntimas, me pasó con una chica de 15 años en una zona escasa economía,
y la chica vendía las fotos de su cuerpo por 3 soles, ya pues, ¿ok? 3 soles, 5 soles. Llega y la madre dice, yo ya le he dicho que eso no lo haga, que no lo haga por dinero, que no lo haga. O sea, la madre tenía conocimientos de que la niña lo hacía por necesidad. Pero aquí ya vamos viendo conductas sexuales en riesgo, ¿ok? Y la chica había abandonado el colegio porque se pasaba haciendo videos, el sexting, consumía eso, o sea, ya la conocían por eso a la niña, ¿no? Entonces, vemos que estas conductas coexisten. Aquí hay varios casos de varios chicos, adolescentes. Hay incluso, es como este muchacho captaba a las niñas, ¿no? Conseguía los números de WhatsApp, captaba a las niñas y les pedía que mandaran y les pagaba por cada foto que mandaban. ¿Y esto a dónde iría a parar? ¿No? Entonces, vemos que estos tipos de conductas de riesgos están presentes en el contexto educativo, o sea, y coexisten, ¿ah? Y coexisten. Entonces, aquí lo que hay que entender ya es que nosotros como adultos reconozcamos estas conductas con la intención de que de proteger, de contener, de orientar, de poder aplicar las rutas de apoyo correspondientes. Todas las escuelas, ya sean públicas como escuelas privadas, tienen protocolos de actuación en casos de riesgo, ¿ok? Dentro de, por ejemplo, de los chicos, si hay tocamientos entre ellos mismos, ¿no? Tienen protocolos y si no los tienen, deben alinearse a los protocolos que el Estado es el que los manifiesta. Pero sí es importante que nosotros vayamos entendiendo cuáles son estas conductas que están relacionadas al riesgo, ¿ok? Pueden ser, por ejemplo, ¿no? Pueden ser el chico que se desvincula de la escuela, ¿no? No viene siempre, cuando viene sin cuadernos, ¿no? Viene obligado, no se pone al día, se desconecta de las clases, no arma grupos, no presenta tareas. Aquí ya estás viendo desvinculación escolar por completo. Llega porque de repente se lo exigen o para cumplir o porque ya lo descubrieron en la casa y le están obligando a que vaya al colegio, ¿no? Entonces, estas conductas de riesgos pueden coexistir y esto ya nos da implicancia de que en realidad es un caso que necesita atención prioritaria, ¿ya? Atención prioritaria y además identificar cuáles son los factores dentro del contexto que están influenciando en estas conductas. ¿Listo? Muy bien. Voy a avanzar por acá. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto de estas conductas de riesgo? Entonces, por ejemplo, lo más común son los embarazos, ¿no? Muy jóvenes. Embarazos en niñas y hablo también de los chicos, porque también tienen que dejar de estudiar, trabajar, si es que son responsables, o si no, se esconden. La familia del padre es la que asume la responsabilidad económica mayormente, ¿no? Entonces, estas conductas de riesgo van a afectar directamente la capacidad del estudiante por aprender. De repente, ¿no? El contexto es de negligencia. El niño prácticamente falta al colegio, los días que no va es porque tiene que trabajar o ayudar al papá en la construcción o ayudar o acompañar a la mamá que está enferma en el mercado. O sea, hay varias condiciones que pueden afectar, ¿no? Entonces, estas conductas de riesgo, ya la exposición constante a estas situaciones de riesgo va a generarnos estos estados de alerta, ¿ya? Estados de alerta. ¿Cómo va a impactar? Por ejemplo, en el entorno educativo, el estudiante lo va a percibir como inseguro, ¿no? Y, por ejemplo, en el colegio lo acosan, ¿no? Está sufriendo de bullying, de hostigamiento. Entonces, para él el colegio es inseguro. Esa conducta de riesgo reduce la participación de otros, ¿ok? Reduce la confianza y el sentido de pertenencia. Por ejemplo, ¿no? Va a impactar en el bienestar emocional del estudiante. ¿Por qué? Porque estos sentimientos de soledad, de frustración, de no sentir arraigo,
¿ok? Va a impactar en cómo se siente en cuanto a relación con la institución, ¿no? Con los compañeros. Siente que no es su lugar, no se siente querido. Entonces, ahí es cuando los chicos se van alejando, los vamos perdiendo. Puede pasar en la casa. Yo no siento que este sea mi lugar, no soy valorado, criticado constantemente, no evidencian mi esfuerzo, no me acompañan, me dejan solo. Pareciera que están, pero no están. Entonces, allí también eso va a impactar en el desarrollo social y relacional, ¿ok? Disminución, cero habilidades sociales, ¿ya? Cero, aumenta la probabilidad de que incluso el niño se excluya. Esto tiene que ver también con unos factores o con algunos indicadores de ansiedad social que estas conductas de riesgo pueden impactar en esto. Mejor se aleja, se recluye, ¿no? No tiene contacto con las personas, abandona la escuela porque este temor a relacionarse, por las experiencias mal vividas, digamos así, dentro de la escuela, ¿no? Con los chicos que empiezan a acosar o con los chicos que empiezan a hostigar. Entonces, sí hemos visto, ya, sí hay este impacto, ¿no? En cuanto a la comunidad educativa, que incluso los mismos maestros empiezan a cansarse, es como que ya, cuelgan los guantes, dice, ya, aquí no hay oportunidad, ¿no? Ya me cansé, hice todo, ya no puedo nada con estos muchachos. Entonces, eso también es importante de entenderlo, que hay un desgaste. Estas conductas de riesgo desgastan el trabajo, sobrecarga emocional de los docentes, también esta percepción de impotencia, de decir, ya no puedo hacer nada más aquí, ¿no? Entonces, también afecta la parte, la comunidad educativa, ¿ok? Los docentes se sienten desbordados, de repente empieza también esta pérdida de confianza de la familia con respecto al manejo institucional, ¿no? Y el clima institucional se pone muy tenso dentro de las relaciones sociales familia-escuela. Entonces, todas estas conductas de riesgo va a impactar. ¿Por qué? Lo que va a hacer la escuela es, señora, ¿sabe qué? Ya no podemos trabajar con su chico. Y la familia va a decir, pero yo tampoco puedo trabajar con este muchacho, o sea, ¿qué hacemos? Ya, deriven. Aquí hay un trabajo interinstitucional, ¿no? Que se hace, por ejemplo, centros asistenciales, postas médicas, colegios, ¿no? Municipalidades, de MUNA. Entonces, hay un trabajo interinstitucional que lo que busca es la integridad del adolescente, del estudiante, en este caso cuando es derivado de las escuelas. Entonces, sí es importante, por ejemplo, dentro de los protocolos de actuación de la escuela, es que se deriven, ¿no? Se deriven. Si estamos en zonas pequeñas, los colegios nacionales mayormente tienen contacto con los centros de salud, entonces derivarle los casos para las evaluaciones pertinentes. Si las condiciones económicas son favorables, entonces pedirle a la familia que atienda la necesidad del chico de manera particular, ¿no? Pero sí es importante entender esto, que la conducta de riesgo requiere derivación. Si no, esto escala y se vuelve concomitante, ¿ok? Empieza a jalar más cosas. Como les digo, empieza a coexistir y a las finales tenemos, pues, chicos que ya no los podemos recuperar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Trujillo, yo estoy aquí en Trujillo, ¿no? Escuchaba de estos muchachos, por ejemplo, en un colegio de Virú, que habían amenazado al profesor, ¿no? Le habían puesto bomba, creo que me parece, a los muchachos, los habían descubierto, a otros les mandaban mensajes extorsionándolos. Entonces, miren, aquí ya hay conductas completamente riesgosas y esto ha pasado como que veían que los muchachos consumían en el mismo colegio, se vendían sustancias, por acá hay otro colegio cercano a mi casa también, ¿no? Donde habían reportes de consumos, gente, vendedores de sustancias estupefacientes, pululando en la escuela, ¿no? Vendiendo estas sustancias a los muchachos. Entonces, vemos que esto que pasa, que es en el impacto, digamos así, de comunidad, también alcanza a los muchachos dentro de la escuela. Y ante esto, pues hay que tomar acción. Muchas escuelas, por ejemplo, tienen sus brigadas, ¿no?
padres que, por ejemplo, a la entrada y a la salida de las escuelas están allí monitoreando que los muchachos pues no tengan estas conductas disruptivas, controlar un poco las peleas callejeras de los estudiantes, ¿no? Las rutas de caminatas también de los muchachos que van solos o que regresan solos de la escuela. Entonces, esto, la comunicación que tienen los padres con los profesores, ¿no? Mediante grupos, reportando quiénes no van al colegio, qué incidencias han ocurrido. Entonces, es importante esto, pero hay que tener en cuenta que también esto no nos lleve a nosotros como cuidadores o como veedores, que no nos lleve al desgaste, ¿ya? Que no nos lleve al desgaste, porque nosotros queremos protegerlos, pero también hay que entender que hay un límite. Y aquí viene lo que les voy a platicar de los límites del abordaje psicoeducativo, ¿ok? Entonces, en este límite, acuérdense, ustedes no van a ofrecer terapia, ustedes lo que van a ofrecer es prevención, orientación y protección, ¿ok? Es contención sobre todo. Entonces, usted no va a hacer diagnóstico ni va a trabajar la problemática presentada, ¿no? De repente el chico tiene problemas en la casa y usted dice, ok, mira, vamos a trabajar durante este mes, vas a venir unos 20 minutitos en el tiempo de recreo y conversamos. Podría ayudarte, sí, pero recuerda que la orientación de esa conversación no tiene que ser terapéutica, ¿ok? Y tienes que saber hasta dónde puedes, hasta dónde están tus herramientas para poder trabajar con eso. Entonces, ¿qué sí puedo hacer yo dentro del abordaje psicoeducativo? Yo puedo observar las conductas y los cambios significativos. Sí, yo puedo hacer eso, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer, no? Brindar las normas, tratar de sensibilizar, manifestar los acuerdos, hablar acerca del autocuidado, puedo hacerlo, ¿no? Reportar a las instancias correspondientes, derivar la problemática. Recuerden, cada vez que ustedes, y esto es por tema de autoprotección, ustedes como educadores, como participantes del abordaje psicoeducativo, ustedes deben llevar un cuaderno de incidencias, digamos así, como un diario, de repente de las conductas que van observando de los chicos, de los cambios abruptos de comportamiento, de estos problemas que pueden ser como amagos de problemas dentro del aula, ¿no? De estas relaciones que van haciéndose, que se van intensificando. Deben llevar, si es que ustedes tienen contacto con algún adolescente, hagan su reporte. Jessica, pero no tengo a quién enviárselo. Haga su reporte, señor. Haga su reporte, señora. ¿Ok? Escribe su cuaderno de incidencias. ¿Por qué? Porque cuando salen estos problemas, ustedes ya van a tener un documento que los avale. Ahí hay, mira, yo todo registro, aquí desde que empecé a interactuar con los muchachos, si son tutores, mucho más todavía. ¿Ok? Su registro de incidencia. Entonces, registrar, ¿qué sí pueden hacer? Registrar hechos de manera objetiva. Así como les he descrito el caso, eso, describir. Yo no interpreté, en ningún momento interpreté, fue de lo que los profesores van comentando, de las entrevistas que se van haciendo con los chicos, de lo que te van reportando, lo que observan ellos y de lo que yo empiezo también a evidenciar y a observar. Entonces, yo registro hechos. Sí, exacto, Taile, exacto. Sí, se presentan en CICB. Es que allí tú tienes que reportar las actuaciones, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Porque si no, nosotros, como parte del trabajo que se hace en la escuela, podríamos ser acusados de negligencia o de ocultamiento. Entonces, sí hay que tener documentado, ¿ok? Uy, ¿qué pasó por ahí? Te voy a cerrar el micrófono. Ahí está. Tiene que estar documentado, ¿ok? La escucha de forma respetuosa y sin juicio. ¿Yo puedo ofrecerte mi oído para escucharte? Sí, que es la parte de la contención, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer? Contener emocionalmente de manera básica, que se le conoce como los primeros auxilios, ¿ok? Te escucho, no te juzgo, te oriento, ¿no? Te sensibilizo. Mira, esto sería bueno. Lo que ustedes siempre dicen, gracias por la confianza. Sin embargo, hay que reconocer algo. Yo no te voy a poder ayudar, que no tengo las herramientas terapéuticas para hacerla, pero
te puedo acompañar para que de repente busques ayuda, te acompaño para que lo puedas hablar con el psicólogo del colegio, de repente con tus padres, ¿no? Si te cuesta hablarlo con tus padres, te puedo acompañar. Entonces, ahí sí puedo hacer. Ese puede ser parte del trabajo. Orientar sobre autocuidado, dificultades, preguntas, dudas que tenga el chico, o la chica o el niño, ¿no? Puedo hacerlo, ¿ok? Y derivar de manera oportuna. Cuando yo derivo, ahí es donde utilizo mi cuaderno de incidencia, ¿no? Reporto. Mi mente es frágil y a veces puedo hipotetizar o presumir cosas. Entonces, con mi cuaderno de incidencias, entonces hago un reporte de lo que yo estoy observando, ¿ok? De lo que yo evidencié y de lo que yo abordé. ¿Ok? De lo que yo abordé sobre todo. ¿Qué trabajé? Mira, el chico me contó que de repente la chica tiene un enamorado que es mayor que ella y el chico la está presionando para empezar la actividad sexual, ella se niega, se siente presionada, ¿no? Él ha intentado muchas veces sobrepasarse, ella no lo siente adecuado, entonces yo reporto. Esa es una conducta de riesgo. ¿Ok? Ella está o él o ella está manifestando no estar de acuerdo o de repente ya está en esta etapa explorativa que nos va a ocurrir. Entonces, no te alarmes, no debes hacer esto, mejor es que sea célibe, ¿no? Que no tengas, que no te expongas a estas conductas, pero en realidad ya está, ese consejo no le va a servir. Entonces, lo primero es escuchar, ¿no? Escuchar a qué se está afrontando, a qué está afrontando, a qué está expuesto, y empiezas con el agradecimiento por la confianza y nuevamente ahí vienes. No hables desde tu posición, desde tu postura o seas coercitivo, no decirle, esto en realidad a ti te hace sentir cómodo, no. ¿Sientes que está bien si permites esto? No. Entonces ya van varias señales y dices, entonces las cosas no son correctas para ti, ¿ok? Y derivas, y derivas. Entonces vamos a tener en cuenta esto que sí podemos hacer. Y lo otro es que no debemos hacer, ¿ok? No debemos realizar diagnósticos, ¿ok? No hagan el tratamiento. Ustedes no son psicoterapeutas. Si están incluso en el contexto educativo, no pueden brindar psicoterapia, ¿ok? Recuerden que el rol del psicólogo dentro de la escuela es la prevención, manejo de clima emocional y el abordaje en dificultades académicas o cognitivas, ¿ya? Entonces, aquí no traten de ustedes identificar o investigar cuáles son estas causas del malestar, porque si van a tratar de hacerlo y no tienen el expertise, van a causar estragos, ¿no? Va a tener mayor consecuencia. De repente por ahí se deja una pregunta abierta, no se cierra, el chico empieza a repensar, a rumiar sobre esto, chico o chica, y esto puede traer más complicaciones, ¿ok? Entonces, en crisis no intervienes, contienes, estás ahí, proteges, contienes, ¿ok? Proteges, salvaguardas, pero no intervienes, ¿listo? Entonces tengan en cuenta estas cosas que pueden y que no pueden hacer, ¿listo? Acuérdense, usted como parte del abordaje psicoeducativo no busca curar, no busca atender, sino proteger, orientar y prevenir, ¿ya? Proteger, orientar y prevenir. Muy bien. Este curso es para docentes, dice. Este curso es para cualquier persona que tenga trabajo dentro de las escuelas, porque es abordaje psicoeducativo, ¿ok? ¿Quiénes pueden hacer este abordaje? Docentes, auxiliares, psicólogos que están dentro de la escuela, ¿ok? Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. Gracias, Karina. Hey, yo no trabajo con chicos, pero quiero aprender de esto. Está bien, porque esto es parte, incluso ya lo vamos a ver de aquí más adelante, hay otro cursito que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que es parte importante de también, de yo estar preparado para poder contener las situaciones problemáticas, ¿ok? Sin necesidad de que yo sea psicólogo. De repente, ¿no? Llega a mí un chico que tiene, que ya está teniendo, de repente, problemas de depresión, ¿no? Que ya está teniendo de repente no problemas, episodios mucho más frecuentes de depresión, ¿ok? Entonces, sí, también, acompañante terapéutico, también.
¿ok? Hay, por ejemplo, aquí en Perú hay este concepto de maestro sombra, ¿no? De maestro sombra. Entonces, también es importante que se entienda esto, ¿ok? Entonces, si eres acompañante terapéutico, sumamente atinado el que estés aquí y que te estés formando, ¿ok? Porque tú vas a ser un regulador de conductas de riesgo. ¿Listo? También, Rosa, o sea, es importante el conocer recuerden, la psicología no es solamente para los psicólogos, es para todos nosotros. Mientras más tengamos alcance de esto, más podemos ayudar, pero también de reconocer cuáles son las limitaciones que tenemos. Porque, como les dije anteriormente, ¿no? No puedo yo intervenir o decir, mira, vamos a conversar de esto cuando no es mi competencia. Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta. ¿Listo? Lo de los errores comunes y de los criterios de derivación oportuna, los vamos a reforzar la siguiente clase para no extendernos mucho, pero así para decírselos así a grosso modo, es importante que yo tenga bien claro esto de las conductas, ¿no? Conductas esperadas, conductas problema, conductas de riesgo. Puedo trabajar las conductas de problema, pero no las conductas de riesgo, pero sí puedo prevenir las conductas de riesgo. ¿Cómo prevengo las conductas de riesgo? Abordando las conductas problemas, identificando cuándo están escalando estas conductas de riesgo. ¿Ok? Cabe resaltar que todo lo que ustedes trabajen se trabaja bajo el código de ética de confidencialidad. ¿Ya? De confidencialidad. Entonces, yo no voy a andar divulgando por ahí con los demás profesores, oye, mira, este chico me contó lo de acá, o mira lo que pasó esta niña. No puedo. ¿Ok? Es únicamente a las instancias pertinentes, ¿ok? Incluso cuando nosotros reportamos en los informes van con siglas, no van los datos completos del estudiante, ¿ya? Y el autocuidado, aquí viene, no se desgaste, también tiene que cuidarse usted, ¿ok? Para poder contener, prevenir y ayudar y proteger, primero tengo que aplicarlo en mí. ¿Ok? Tengo que aplicarlo en mí. Entonces, es importante que ustedes ya también se cuiden. El que nosotros acompañemos estas situaciones de riesgo también genera desgaste emocional. No se crean que no. Entonces, el autocuidado es esencial, ¿ya? El autocuidado es esencial para que en los equipos de trabajo, dentro de las escuelas, no tengamos esta sobrecarga, ¿ok? Hable, busque también sus terapeutas, ¿ok? No porque yo soy grande no requiero y porque no tengo problemas no requiero. También necesitamos descargar, también necesitamos evaluar, sobre todo en situaciones complejas, ¿ya? Este desgaste emocional nos puede generar estrés, nos puede generar también esta sensación de responsabilidad excesiva, de querer salvar a todo. Entonces, no es la idea cuando nosotros brindamos este apoyo, este abordaje. No es de que ustedes intenten salvar, sino es de prevenir conductas que puedan escalar. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy. Me alegra que hayan participado con sus experiencias, muy atinados sus comentarios y gracias por quedarse hasta el final. Por favor, no se vayan, no se vayan. Sí me gustaría que de repente por allí me alcancen sus apreciaciones, sus comentarios, si es que les gusta el ritmo de la clase, si es que van bien con los conceptos, los casos, los ejemplos que les pongo para continuar en esa línea. ¿Listo? De mi parte, muchas gracias por la clase de hoy. Nos estamos encontrando el día jueves. No se vayan, por favor, no se desconecten para poder escuchar los alcances que tenga que darnos nuestro coordinador. ¿Listo? Un abrazo. Cuídense.